Hola jóvenes, en esta ocasión vamos a hablar sobre la teoría de funciones. Tener en cuenta que el tema de funciones nos va a permitir conocer más adelante lo que es la programación lineal, la teoría de límites, las derivadas también. Por lo tanto, vamos a empezar con esta primera parte de funciones y en esta primera parte vamos a mencionar 4 puntos importantes. 1. Par ordenado. 2. Producto cartesiano. 3. Relación de A en B. 4. Definición de una función. Empecemos entonces con el par ordenado. Un par ordenado es un conjunto de dos elementos. Su notación es la siguiente. Como ustedes pueden apreciar, aquí en esta notación encontramos dos elementos. La primera, el primer elemento vendría a ser la primera componente. A es la primera componente. El segundo elemento, B, vendría a ser la segunda componente. Importante, en un par ordenado interesa el orden. Por lo tanto, en esta nota A, B es diferente de B, A. Observación. Si yo tengo dos pares ordenados que son iguales, entonces lo que se va a cumplir es lo siguiente. Se va a cumplir que las primeras componentes van a ser iguales y las segundas componentes también. O sea, la primera con la primera van a ser iguales y la segunda con la segunda van a ser iguales. O sea, A es igual a X, B es igual a Y. Primera con primera, segunda con segunda. 2. Producto cartesiano. Dados dos conjuntos A y B no vacíos, el producto cartesiano se define como A por B y va a ser un conjunto que está formado por pares ordenados. Sus elementos van a ser pares ordenados donde la primera componente A pertenece al conjunto A y la segunda componente B pertenece al conjunto B. Ejemplo. En este ejemplo nos dan dos conjuntos. A tiene dos elementos, B tiene tres elementos. Y nos piden calcular en este caso A por B. Veamos entonces. Como nos piden A por B, empezamos con los elementos de A y los vamos a ir relacionando con los elementos de B. Sería entonces el primer elemento 2 con el 1. 2, 1. Luego sería el 2 con el 0. Luego sería 2 con raíz de 3. Luego sería 7 con el 1. Luego sería 7 con el 0. Luego sería 7 con raíz de 3. Eso sería entonces A por B. ¿Y cómo sería B por A? Ahora, si es B por A, vamos a empezar con los elementos de B y los vamos a ir relacionando con los elementos de A. El 1 con el 2 en primer lugar. 1, 2. El 1 con el 7. 1, 7. El 0 con el 2. 0 con el 2. Luego el 0 con el 7. Luego sería raíz de 3 con el 2. Luego sería raíz de 3 con el 7. Bien, jóvenes, ahí está. Nos damos cuenta que A por B y B por A, ¿cómo son? Ah, chicos, aquí, sorry. Acá es raíz de 3, ¿no? Con el 7. Bien, nos damos cuenta entonces que A por B y B por A no son iguales, son diferentes. Entonces, por lo general, se va a cumplir que A por B y B por A son diferentes. Pero lo que sí se cumple es lo siguiente, que el número de elementos, ya sea de A por B o de B por A, es la misma cantidad. Aquí hay 6 elementos en A por B y 6 elementos en B por A. Por eso el cardinal, el número de elementos de A por B, va a ser igual al número de elementos de B por A. Y eso siempre se va a calcular multiplicando el número de elementos de A por el número de elementos de B. En este caso, en A hay 2 elementos y en B hay 3. 2 por 3, 6. 6 elementos. ¿Eh? Eso lo podemos apreciar a simple vista en cada uno de ellos, tanto en A por B como en B por A. Pasamos ahora al punto 3, relación de A en B. Un conjunto R es relación de A en B si solo si ese conjunto se encuentra contenido en el producto cartesiano A por B, o en todo caso, si es exactamente igual a por B, inclusión igual. Aplicación. Un problema para que podamos tener en cuenta el concepto de relación de A en B. En este problema nos dicen calcular el número de elementos de R.
o sea, el cardinal de R, y nos dan dos conjuntos, A y B. El conjunto A está formado por enteros, tal que se cumple esta condición. El conjunto B está formado por dos elementos, el 4 y el 6. Y R está formado por los pares ordenados del producto cartesiano tal que la suma de las componentes A y B debe ser mayor o igual que 6. Entonces lo que tenemos que hacer aquí en primer lugar es calcular el producto cartesiano y buscar aquellos elementos que cumplen esta condición, que la suma sea mayor o igual que 6. Empezamos primero hallando los elementos de A. Por dato, A está formado por enteros y por dato se cumple esta condición, que es la misma que está aquí arriba. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es despejar X. En primer lugar, lo que se hace es, en esta condición inicial, restar 1 a todos los elementos. Si yo le resto 1 al menos 1, me sale menos 2. Si le resto 1 al 2x más 1, me sale 2x. Si le resto 1 al 5, me da 4. Luego, para despejar x, a esta segunda condición le multiplico por 2, digo, por un medio, La mitad de menos 2, menos 1. La mitad de 2x, x. La mitad de 4, 2. Entonces me doy cuenta, como son enteros, que los elementos de A van a ser menos 1, el 0 también, porque el 0 también es entero, y como es menor que 2, solamente sería hasta el 1. O sea, tres valores, menos 1, 0, 1. Y B, por dato, está formado por el 4 y el 6. Entonces, el producto cartesiano A por B vendría a ser menos 1 con el 4, menos 1 con el 6, luego sería el 0 con el 4, luego sería el 0 con el 6, luego sería el 1 con el 4, luego sería el 1 con el 6, y ahí están todos los elementos de A por B. Pero R está formado por los elementos que cumplen esta condición. No se olviden, la suma de las componentes tiene que ser mayor o igual que 6. Nos fijamos que en el primer elemento la suma es 3, no cumple la condición. En el segundo la suma es 5, tampoco cumple. En el tercero sale el 4, tampoco cumple. En el cuarto elemento sí, mira, porque la suma es 6 y sí cumple la condición. Por lo tanto, el primer elemento de R vendría a ser 0,6. El quinto elemento no cumple porque la suma es 5. No cumple la condición. El último elemento, la suma es 7 y sí cumple. Por lo tanto, también sería elemento de R. Entonces nos damos cuenta que R está formado por dos elementos. Eso significa que el cardinal de R vendría a ser 2. Y la clave, chicos, en este caso vendría a ser la letra B. Marcamos entonces. Bien, pasamos ahora al punto 4. Definición de función. Una función, en el fondo, ¿qué cosa es? Es una relación, pero no es cualquier relación. Es una relación que cumple ciertas condiciones. Entonces veamos. Acá dice, una relación f de A en B es función si solo si para todos los elementos del conjunto A existe un único elemento en el conjunto B, tal que x, y pertenece a la función y además su regla de correspondencia que relaciona ambas variables vendría a ser y igual a fx. ¿Sí? Tener en cuenta esa definición cuando queramos saber si una función, y si una relación es función o no. Les pongo otro ejemplo. Todas las personas, sin excepción alguna, tienen su documento nacional de identidad. Un solo documento nacional de identidad. Ninguna puede tener más de uno. Eso sería un ejemplo de función. Otro ejemplo vendría a ser todos los vehículos para que puedan circular libremente por las calles. Todos los vehículos, sin excepción, deben tener un solo número de placa. Eso también sería un ejemplo de función. Entonces, son ejemplos que cumplen la definición. No se olviden, chicos, que la notación matemática de una función es la siguiente. F de A en B, en A se encuentra X, en B se encuentran los valores de Y va a ser igual a Fx, que vendría a ser la regla de correspondencia. Importante, el conjunto A es el conocido como el conjunto de partida. El conjunto B es el conjunto de llegada. El X es la variable independiente, o también se la llama preimagen de Y. La variable Y se le llama variable dependiente, o también se le llama imagen de X.
Fíjate, ¿por qué Y es dependiente? Porque Y, aquí observa, Y es el resultado de la función evaluada en X. Por eso Y depende de X. Tener en cuenta eso, jóvenes. Observación adicional. Si los conjuntos A y B son conjuntos de números reales, entonces la función es una función real de variable real. ¿Sí? Tener en cuenta eso. ¿Qué casos no cumplen? ¿Qué casos no son funciones? Les pongo un ejemplo. Eh, Todas las personas tienen un celular. ¿Será función? Obviamente que no, porque hay personas de bajos recursos que no tienen celular y hay personas que sí tienen recursos que pueden tener dos, tres o más celulares. Por eso ese caso no sería función. Aquí observamos dos ejemplos más que no son funciones. En este ejemplo no es función porque un elemento del conjunto A no tiene su elemento en B. Hemos dicho claramente por la definición anterior que para todos los elementos de A existe elemento en B. Entonces acá F no es función porque un valor en A no tiene su respectivo valor en B. Por eso no es función. El segundo ejemplo, H. H, ¿por qué no es función? Fíjate, un elemento en A tiene dos valores en B. Entonces no cumple con la definición. Porque acá claramente dice que todo elemento del conjunto A debe tener un único elemento en B. En este caso el 6 tiene dos valores. Por lo tanto, por eso H no es función. ¿Sí? Porque un valor en A tiene dos valores en B. Tener en cuenta eso. Bien, jóvenes, ¿por qué es importante aclarar todo esto? Porque lo vamos a mencionar aquí abajo, en lo que es la unicidad de una función. Observa, f por dato sí es función. Te están afirmando que sí es función. Y te dan dos elementos, x con y, un primer elemento, y x con z, un segundo elemento. Observa, voy a graficar x con y. En A está x, en B está el y. Por eso sería x con y, el primer elemento. El otro elemento es x con z. El x está, pero se dice con z, entonces el x con z. A simple vista nos damos cuenta que el x tiene dos valores. Estaría ocurriendo algo parecido al ejemplo que no cumple. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá me dicen que sí es función. ¿Eso qué implica? ¿Cuál sería la conclusión lógica en este caso? La conclusión lógica sería que, como es función, entonces necesariamente el y y el z tienen que ser iguales, joven, para que sea función, para que cumpla con la condición inicial. Si fueran diferentes, no sería función. ¿Sí? Entonces, en todos los problemas donde ustedes vean que la primera componente se repita, entonces las segundas componentes, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales. Y igual a z. Bien, por acá, para terminar ya, chicos. Dominio y rango de una función. El dominio está formado por las primeras componentes, y tú sabes que las primeras componentes están acá. Primera componente, ¿quién? X. ¿Eso qué significa? Los valores de X, ¿no? Acá está. Dominio, valores de X. El rango está formado por las segundas componentes. Y las segundas componentes, aquí está el Y. Por lo tanto, el rango está formado por los valores de Y. Y reales, ¿no? Vamos a trabajar con funciones reales. Lo mismo con X. X también es real porque se trabaja con funciones reales. Y siempre nos van a dar la regla de correspondencia para poder calcular el dominio y el rango. Aplicación. Joven, acá. Nos dan una función. Dice, calcula el rango en esa función. Resolución. Aplicando la unicidad, nos fijamos que el 7 se repite aquí y aquí. Se repite en el primer elemento y en el tercer elemento. Por lo tanto, las segundas componentes 5 y 2a más b tienen que ser iguales. Y eso está aquí abajo, miren. 5 igual a más 2b. ¿Qué otra componente se repite? El 3 también se repite. Eso significa que a menos 2b va a ser igual a ¿quién? A 17. Y eso está acá abajo, miren. 17 es igual a menos 2b. En este caso, nos conviene sumar ambas igualdades. Se va a ir el b con el menos 2b. 2b con menos 2b se va. 22 aquí la suma. A más a 2a. ¿Cuánto vale a? 22 igual a 2a. A valdría 11. Ahora, y si ya tengo a, lo puedo reemplazar en la primera o en la segunda.
Reemplazo en la primera, acá sería 11, paso a restar menos 6. Menos 6 igual a 2b, por lo tanto b vale menos 3. Ahora, como ya tengo los valores de I y B, voy a reemplazar en la función. El primer elemento, 7,5, ahí está, joven. El segundo elemento es igual que el cuarto, 3,17, ahí está. El tercer elemento es igual que el primero, ya está. El cuarto elemento, bueno, aquí este elemento de acá, ¿cómo sería? Tendría que ser el quinto elemento, ¿no? O el cuarto ya está ubicado aquí. 4, pero como A vale 11, 4,15, justamente acá. Y luego el último elemento, este de aquí, menos 6, pero como B vale menos 3, reemplazo menos 6, menos 7. Ahora, ¿qué te pide? El rango. El rango está formado, según lo que dice aquí, según las componentes. Entonces, sería el 5, el 17, el 15 y el menos 7. Justamente eso es lo que nos pide. Por lo tanto, la respuesta sería esa.